Esto que estabas comentando, como de lo que puede pasar al inicio, tengo entendido que el término es blues postparto, algo así. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre el blues postparto y la depresión? O sea, ¿cómo que, perdón, depresión postparto? Porque tengo entendido como que es el inicio, pero que marca hasta un punto determinado. Sin embargo, la depresión postparto puede ser hasta el primer año de vida del bebé. Sí, te explico. En una primera etapa, cuando la mujer da a luz, ocurre entre el primer día hasta el 10º día de esta primera etapa donde el bebé ya nació. Aquí se le conoce como tristeza de posparto, es decir, tristeza postparto. Una vez que transita, es decir, una vez que sobrepasa este tiempo, entonces ya se conoce como una depresión postparto y debe tener algunas otras características para poder determinar que realmente esto es lo que está padeciendo la mujer en este caso. Y esa depresión tiene que ser seguida de como que la primera depresión, que es un poco más leve, o puede no haber presentado esa pequeña tristeza que tú dices en los primeros días y después, por ejemplo, a los 2 meses, debutar en una depresión postparto. Podría ser, aunque la depresión generalmente es consecuencia una de otra. Es decir, va evolucionando hasta ser muy grave, la verdad. Y hay que tratarla médicamente por psicólogos y también por psiquiatras, porque muchas veces se necesitan medicamentos para ansiolíticos y demás para poder relajar un poco las tensiones que pueden vivir. Arlette, dentro de las principales causas de la depresión postparto, ¿cuáles crees tú que son las que más se repiten, las que más vemos en la sociedad? Las que más se repiten. El estrés. Bueno, más bien el distrés. Conocemos, es decir, en la cultura popular se conoce que el estrés es esa sensación de ansiedad, de querer realizar muchas cosas y de reaccionar ante los estímulos que tenemos a nuestro entorno. Sin embargo, el estrés desde la ciencia es bueno. El estrés desde la ciencia es bueno y es lo que nos permite reaccionar ante, por ejemplo, una violación, que la persona sale corriendo y le da un subidón de energía que le permite sobrevivir, la supervivencia. Sin embargo, este estado prolongado de estrés, es decir, cuando la persona está sometida a estas hormonas por mucho tiempo, entonces se convierte en distrés, que es lo que es fatal. Es decir, caída del pelo, por ejemplo, que estamos hablando también de características de acuerdo a la ansiedad. Sí, caída del pelo, se comen las uñas, pérdida de peso o de sobrepeso también. Así que, aunque en el embarazo hay que estar un poco pendiente porque es difícil a la hora de decir, bueno, si estabas embarazada es normal que estés obesa. Claro. Sin embargo, cuando comes demasiado o cuando ya no quiere comer, incluso puede atentar contra su bienestar físico. Estamos hablando de querer dejar de bañarse o querer dejar de atender también al bebé. También podría ser una de las consecuencias más visibles de esta etapa. ¿Crees tú, Arlette, que dentro de estas principales causas el cambio físico que sufre una mujer cuando da luz influye también, o sea, conlleva la depresión postparto? Sí, podría ser. Podría ser porque es decir, cómo te sientes, cómo te percibes a ti misma, puede llegar a una... Sí, ¿quién eres tú? ¿Y quién eres tú con respecto a este nuevo cambio que estás viviendo? Entonces, tu físico influye, tu relación con las demás personas influye. Si, por ejemplo, tus familiares te encuentran más obesa o te encuentran inapetente, o siempre sabes que tenemos personas que nos están diciendo cómo nos perciben, cómo estamos, y eso influye muchísimo en cómo nosotros nos sentimos. Aunque si una persona tiene suficiente autoestima y autovaloración, puede llegar a decir, bueno, hasta qué punto es verdad lo que otra persona me dice y hasta qué punto no lo es. Y por supuesto, en caso de que haya una percepción equivocada de la realidad, que es posible, pues sí necesitaría ayuda de un especialista. Yo voy a dar mi punto como mamá, ¿no? Yo pienso que lo que más afecta a la mujer cuando da luz es el hecho de que mientras la mujer está embarazada, todas las atenciones son, como es lógico, para la mamá embarazada. Pero cuando la mujer da a luz, toda esa atención, como es lógico, incluso la de uno mismo como madre, pasa al bebé. Pero muchas veces como que se aparta demasiado a la madre y se le
se le entra como un conflicto, ¿no? De todas las responsabilidades que tienes, pero que a la vez es una persona que o pasó por una cirugía que viene siendo la cesárea, o que se siente débil porque perdió mucha sangre en el parto o en la cesárea también. Entonces se le exige y muchas veces no cuenta con la suficiente ayuda como para sobrellevar todo este tema. Yo pienso que el tema físico puede llegar a afectar a la persona como tal, pero no siento, por lo menos yo en mi caso, que llevara a una depresión postparto como tal. Yo pienso que son conflictos mayores. A uno tiene como un bloqueo de emociones. Yo le diría que es así. O sea, tú no logras definir lo que estás haciendo bien de lo que estás haciendo mal y uno se sobreexige demasiado. Así o sea, es. quizás no puedes porque necesitas dormir en el tiempo en el que tu bebé está durmiendo. Sin embargo, el tiempo en el que está durmiendo lo pones para ponerte a fregar pomos. Porque como que tú misma no sientes correcto que si hay un pomo de tu bebé sucio, tú debas acostarte a dormir. Entonces por lo menos eso fue lo que me pasó en mi caso. Yo tuve algo que yo no lo definiría como una depresión postparto como tal, porque no me dieron ese nombre, también lo atendí tarde. O sea, yo me estaba sintiendo mal desde el principio, ¿no? De que mis bebés nacieron. Yo tengo twins, o sea, el trabajo es doble, triple y cuádruple, ¿no? Porque bueno, en el primer embarazo con mi niña no me pasó. Pero en este embarazo, que fue, como es lógico, con mucho más cansón, o sea, menos dormir, etcétera, me empecé a sentir muy mal y cuando fui al médico, ya las niñas tenían cerca de 1 año, me pusieron tratamiento porque me explicaron, ¿no? Todo el tema del desorden hormonal, etcétera, como que había que medicarlo para que esto diese resultado. Yo hice tratamiento por poco tiempo, realmente puse mucho de mi parte, ya mis niñas estaban más grandes, etcétera. Pero una de las cosas también que me decía la psicóloga, o sea, la psiquiatra, era el tema de que uno, no por ser madre, deja de ser persona. Que es el error grandísimo que cometemos muchas veces las madres. Nos olvidamos que existimos nosotros y todos son los hijos, que está muy bien, por supuesto los hijos son prioridad, pero si tú como persona, como individuo, no estás bien, no te sientes bien, yo creo que no lo vas a hacer todo lo bien que quisieras. Déjame decirte que cuando la mujer está en el embarazo, ocurren muchos fenómenos sociales y psicológicos. Pongo un ejemplo, a la mujer embarazada se le llama como un embudo o como un frasco que contiene la vida. Entonces deja un poco de personificar, es decir, de dar características a la persona, sin embargo, quien más importa es el bebé que tiene dentro. Entonces hay muchísimas atenciones, sí, pero es una atención más hacia el bebé o hacia la protección de esa nueva vida que está gestándose. Entonces, ese es uno de los fenómenos. Y el otro es que se le cataloga mucho al embarazo como algo rosa, como algo muy bueno. Está muy romantizado. Sí, algo muy bueno en la vida de las mujeres. Sin embargo, tú, por ejemplo, que viviste ya el proceso de varios embarazos, puedes decir, bueno, sí, realmente es un proceso tan hermoso. Sin duda es hermoso traer una bendición, una vida a este mundo. Sin embargo, el proceso es bien doloroso, bien sacrificado. Tienes que tomar cierta cantidad de aguas, tienes que tomar a veces medicamentos, comer comidas a ciertos horarios. Entonces, no es nada fácil. Claro, yo, por ejemplo, desde los 4 meses de embarazo, tuve un embarazo de alto riesgo porque eran 2 bebés y una de las bebés tenía placenta previa. Yo tuve que estar desde los 4 meses de embarazo hasta el día del parto acostada en mi cama del lado izquierdo. O sea, yo no podía cambiarme por supuesto no te puedes acostar boca abajo, pero lo recomendable era del lado izquierdo porque era como por donde mejor fluía la sangre. Exacto. Porque entonces era del lado izquierdo, todo el día, toda la noche, toda la tarde, o sea, no me podía parar de la cama. Mío. Entonces, sí, es muy bonito, para mí fue una experiencia bella, porque además nunca imaginé que fuera a tener 2 bebés, es algo bello. El de mi niña también lo fue mi primer embarazo, la ilusión grande, etcétera, pero sí conlleva muchos... no digamos complicaciones, porque al final no llegó a pasar nada, pero sí estás como muy tensa todo el tiempo. Y sacrificios también. Exacto. Entonces, yo pienso que vas como acumulando, ¿no? Toda esa tensión, todos los miedos. También hay muchos casos de bebés que, por ejemplo, nacen y son enfermizos. Entonces, estás sin dormir, no te estás alimentando bien, no te alcanza el día para nada y encima tienes la preocupación de que el bebé está enfermo, de que, o sea, de verdad es fuerte. Y déjame decir que hay un dato súper curioso y es el hecho de que el hombre también presenta... ¿cómo es que? Depresión postparto. ¿En serio? Sí. El hombre también presenta síntomas, es decir, presenta características de una depresión postparto. Por ejemplo, ya no puede dormir a plenitud.
ya tiene también muchos hombres en su paternidad, se levantan a darle biberón a los bebés y sufren de condiciones económicas, de condiciones sociales que también contribuyen a esa depresión postparto. Así que sí. Mira, no somos las únicas. Mira, yo que le tocó a ellos también. Yo estoy haciendo mis preguntas basadas en lo que ustedes me están diciendo, porque yo obviamente no soy madre aún, pero sí me interesa muchísimo este tema. Es un tema súper interesante y que además allá afuera esto no se está hablando. Sí. Se debería hablar más, debería este tema hacerse un poquito más abierto a la sociedad, porque familia es bien importante y muchísimas madres probablemente lo estén pasando y no lo sepan. ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, ¿sabes qué es lo peor? Hay quienes sí lo saben y no lo expresan por el miedo a toda la crítica social que existe. Porque las personas tienden a como, pero ¿cómo vas a estar deprimida si tuviste un hijo? ¿Tú sabes cuántas mujeres no pueden tener un hijo? Bueno, está bien, y yo amo a mi hijo y no lo cambiaría por nada y no me estoy arrepintiendo de esto. Pero estoy atravesando a la par con emociones que simplemente no puedo controlar. Correcto. Entonces las personas muchas veces se limitan mucho a hablar de este tema por eso, por la presión social, por la crítica social de que no puedes estar deprimida porque ya eres madre. Si vamos a numeritos, por ejemplo, el 85% de las mujeres que presentan un embarazo tiene tristeza postparto. Y de ese 85%, de un 10 a un 15% ya llegan a la depresión. Así que fíjate cuántas mujeres, es decir, cuán cotidiano es este asunto, y creo que necesita tener muchísima más visibilidad. Claro que sí.